Apreciados amigos, apreciados hermanos, un placer de nuevo estar aquí con ustedes para mirar un poco acerca de las escrituras. Este programa se llama El Poder de las Escrituras. Nuestro canal se llama Fe en Cada Paso. Y están invitados a mirar todo el contenido del canal, como el programa en vivo de los domingos a las 7 de la noche, hora de Colombia. Hoy les había comentado en el programa pasado que hablaríamos acerca de la muerte y en particular de la condición que se espera que tengamos al morir. Y les dije que esto lo encontrábamos en las escrituras, que de este tema se hablaba en las escrituras. El tema de la muerte es un tema que básicamente no nos gusta, porque la muerte es un suceso que nos separa de personas que amamos y pues eso es triste. El dejar de tener a una persona con quien se tienen lazos afectivos, el ya no estar con la persona realmente es duro. También está la posibilidad de que el que muera sea uno y entonces surgen esos temores de cómo voy a morir, eh, si una enfermedad o algo así, el miedo a lo incierto, ¿no? Pero son cosas reales. Si hay algo real que hemos aprendido a observar y a vivir, es el tema de la muerte, porque ocurre. Por ejemplo, en estos días con las guerras en Ucrania, la guerra en Palestina, nos damos cuenta de que muchas personas mueren. Eso es terrible. La muerte es terrible, pero afortunadamente será vencida. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que la muerte será vencida. Lo que quiero mostrarles en esta ocasión es acerca de lo que las escrituras dicen de la condición para morir. En qué condición es ideal morir, ¿cierto? Eh, Vamos a revisar eso. Entonces, miren, les quiero comentar algo. Este programa del poder de las escrituras tiene que ver con mirar las escrituras y a veces los pasajes pueden ser un poco largos, pero no habría otra forma de hacerlo sin analizar las escrituras. Entonces, vamos a empezar este tema tan especial. Muy bien, vamos a empezar con este pasaje de Alma 12, desde el 12. Estamos con Amulek y con Alma predicando el Evangelio. Este texto es un poco largo, les pido ser pacientes, pero sobre todo atentos a lo que contiene. Vamos a leer. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, sí, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados. No leo el 14 para llegar al punto exacto que quiero. El 15 dice, mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria y en su poder y en su fuerza, majestad y dominio, y reconocer para nuestra eterna vergüenza que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras y que es misericordioso con los hijos de los hombres y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que crea en su nombre y dé fruto digno de arrepentimiento. Ahora, a donde voy, al punto.
El 16, y ahora viene aquí, os digo, que entonces viene una muerte, sí, una segunda muerte, la cual es una muerte espiritual. Entonces es cuando aquel que muera en sus pecados en cuanto a la muerte temporal. Esta idea, que muera en sus pecados en cuanto a la muerte temporal, padecerá también una muerte espiritual. Sí, morirá en cuanto a las cosas que atañen a la rectitud. Después habla de las consecuencias de esta muerte y voy a pasar este versículo 17 al 18. Os digo que entonces se hallarán como si no se hubiese hecho ninguna redención, porque no pueden ser redimidos de acuerdo con la justicia de Dios y no pueden morir dado que no hay más corrupción. Al resumir estos versículos estamos diciendo que cuando una persona no se arrepiente y endurece su corazón y muere así, lo que sucede es que va a padecer la muerte espiritual también. O sea, cuando muere, su muerte física va a padecer también una muerte espiritual. Y también estos versículos nos dicen que es como si no se hubiera llevado a cabo ninguna redención. O sea, que esas personas no serán redimidas por el Salvador. O sea, la redención no tendrá efecto en ellas. Miren que está hablando de personas que endurecen el corazón y que no se arrepienten. Ese es el punto. Entonces, muestra que la muerte temporal, nuestra muerte física, está relacionada con la muerte espiritual, que es estar separados de la presencia de nuestro Padre Celestial y ser ajenos a todos los asuntos que tienen que ver con la rectitud, que es lo que dice ahí la Escritura. Ahora, miremos otra sobre este tema que está en Mosía 15. Y bueno, siempre encontramos advertencias de parte del Señor porque necesitamos las advertencias, necesitamos no estar equivocados. Entonces, en Mosía 15, aquí el 26 dice: mas he aquí, temed y temblad ante Dios, porque tenéis razón para temblar, pues el Señor no redime a ninguno de los que se rebelan contra Él y mueren en sus pecados. Sí, todos aquellos que han perecido en sus pecados desde el principio del mundo, que por su propia voluntad se han rebelado contra Dios, que han sabido los mandamientos de Dios y no quisieron observarlos, estos son los que no tienen parte en la primera resurrección. Ahora, el 27 dice: por tanto, no deberíais temblar, porque la salvación no viene a ninguno de estos, por cuanto el Señor no ha redimido a ninguno de los tales, ni tampoco puede redimirlos, porque el Señor no puede contradecirse a sí mismo, pues no puede negar a la justicia cuando ésta reclama lo suyo. Cuando vemos estos versículos, el consejo que yo doy es que los tomemos para nosotros. Ustedes saben que tenemos la inclinación de pensar en otras personas, como en este caso la gente que está en el mundo, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, en este versículo dice que son personas que supieron los mandamientos, todos los que desde el principio del mundo supieron los mandamientos y no quisieron observarlos. Ese es el análisis de este programa o de esta clase de hoy. Es ver quiénes son las personas que pueden morir en el pecado y si estamos incluidos nosotros. Bien, entonces voy a mostrarles algo acá rápidamente de lo que estamos aprendiendo. Significa esto que
esta condición de no arrepentirnos y morir en el pecado nos causa una muerte espiritual y es como si no se hubiera llevado a cabo la redención del Salvador. Ahora quiero mostrarles algo que me parece muy interesante e importante. Miren aquí en Primera de Juan el 3, versículo 6, lo que yo encontré para que lo analicemos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. Y el 8, como ven ahí, dice, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el 9, todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Qué opinan ustedes de estas ideas, de estos conceptos, de estos versículos? Son determinantes, ¿cierto? O sea, si yo permanezco en el Salvador, o sea, me mantengo firme y fiel, no peco. O sea, es una señal de que permanezco en él, que yo no peco, ¿cierto? Y en el 8, bueno, en el 9, dice que si yo he nacido de Dios, no cometo pecado. O sea que las personas que nacen de Dios no cometen pecado. Pues estos versículos me intrigaron bastante estudiando las Escrituras hasta que encontré algo que me hizo entender mejor esto. No se trata de algo tan radical de no pecar, porque aun cuando en el 8 dice que el que comete pecado es del diablo, sabemos por experiencia propia y por enseñanzas que constantemente pecamos de una manera u otra, y para un alma sincera se puede dar cuenta que esto es real. Pero al revisar los pies de página, aquí estamos mirando donde dice todo, nos llevó a la traducción del profeta José Smith, la revisión que él hizo de la Biblia. Y hay una diferencia enorme, miren lo que dice, no sé si alcanzan a verlo. Aquí a la derecha dice, todo aquel que persiste en el pecado no le ha visto. O sea que el concepto enseñado en estas escrituras es persistir en el pecado. Persistir. O en otras palabras, mantenerse en el pecado. Ahora miren esto que les muestro. Una cosa es pecar y otra cosa es persistir en pecar. ¿A qué conclusión llegamos con estas dos ideas? Pecar no es igual a persistir en pecar, ¿cierto? Miren lo importante que es entender esto. Nosotros pecamos en medio de nuestros esfuerzos por ser como el Salvador, cometemos errores y pecamos. Sin embargo, persistir en pecar tiene otro tono, y es que tal vez no nos importa arrepentirnos. Ahora, esto pueda que no tenga que ver con todos los mandamientos, sino con algunos que nosotros no queremos obedecer y que persistimos en pecar. Podemos echarle una revisión a esto, pero miren lo que dice ahí, la indiferencia. La indiferencia está relacionada con persistir en pecar.
dice ahí la pregunta, ¿ante cuáles mandamientos muestro indiferencia? Hay algunos mandamientos que nosotros tal vez durante toda nuestra vida de miembros hayamos dejado guardaditos debajo de la alfombra. Algunas cosas que no me interesa mucho cumplir, pero que definitivamente son pecados, de los cuales yo debería arrepentirme. Entonces, la indiferencia es una palabra importante en medio de este tema de arrepentirnos, de pecar o de persistir en pecar, que está relacionado directamente con persistir en pecar. Ahora miremos en 1 de Juan 1 lo que dice en el versículo 8 y en el 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en este versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el transcurso de nuestra vida pueda que nosotros lleguemos a un punto donde pensemos que estamos muy bien, que no somos pecadores. Podemos tener esa sensación, estar en una zona de confort, donde por hacer algunas cosas, tal vez las más notorias, pensamos y sentimos que nosotros no somos pecadores, pero las escrituras nos recuerdan que sí somos pecadores, que si nos revisamos, cometemos errores y pecados constantemente. La pregunta es cuáles son esos que nosotros no hemos captado o no le ponemos cuidado y que son pecados. Encontré esta escritura en Mosía que está muy relacionada con esto de la traducción que mostré del profeta José Smith, de la revisión. En Mosía 16:5, miren lo que dice acá. Pero recordad que quien persiste en su propia naturaleza carnal y sigue las sendas del pecado y la rebelión contra Dios, permanece en su estado caído, y el diablo tiene todo poder sobre él. Por tanto, queda como si no se hubiera hecho ninguna redención, siendo enemigo de Dios, y también el diablo es enemigo de Dios. Persistir. Parece que ese es el punto clave. No querer abandonar algunas cosas y mantenernos. Se pueden dar muchos ejemplos. Aquí en este que estamos viendo en la pantalla, miren que de nuevo dice que queda como si no se hubiera hecho ninguna redención. Definitivamente, si no hay un arrepentimiento completo, el Señor revela que es como que no hubiera habido una redención. Muy interesante, ¿cierto, hermanos? Ahora, miremos acá. Vamos a mirar algunos pecados que aparecen en el libro de Gálatas. Y de corazón miremos esto. De pronto hay algo que nosotros hemos olvidado, de lo cual no nos hemos arrepentido. Gálatas 5, 19, 20, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, dice Pablo, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice Pablo, lo dijo a los Gálatas, que estas cosas que están en esta lista
Si participamos de ellas, no lograremos el reino de Dios. Ahora, cuando leemos ahí en el 19 adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo relacionado con la ley de castidad, sabemos que el adulterio y la fornicación pues son un pecado muy serio, pero tal vez no lo hayamos cometido. Pero la inmundicia, la lascivia, pueda que tenga que ver con cosas como la pornografía, por ejemplo, que destruye el espíritu. Hoy en día hay muchas personas presa de la pornografía. Y según Pablo, ante esa situación no heredaremos el reino de Dios. La idolatría, que se podría decir mucho, las hechicerías, pero miren esto, enemistades. ¿No habíamos pensado en eso? En tener conflictos con las personas, tener enemistades. Las enemistades son un fruto de la carne, según Pablo, y los pleitos, y los celos, y las iras, y las contiendas. ¿Nos hemos preguntado alguna vez si nosotros cargamos con estas características que de pronto las hayamos cargado con nosotros desde que somos miembros de la iglesia? 10, 20, 30, 40 años. Es bastante, ¿no? Bastante tiempo para no habernos arrepentido. ¿Por qué puede suceder algo así? ¿Por qué puede ser que uno se sienta tranquilo porque está haciendo algunas cosas, pero lo esencial que cambia el corazón tal vez lo haya dejado de lado y uno sea una persona indiferente? Díganme, amigos, díganme, hermanos, ¿somos indiferentes a las enemistades? ¿Somos personas que tendemos a tener conflictos con la gente? ¿Pleitos? ¿Iras? ¿Enojo, ira? Bien, si no lo sabíamos claramente o alguien no nos los había recordado recientemente, esos son pecados, porque son fruto de la carne y debemos vencer y arrepentirnos de eso. Esas son partes de la naturaleza caída que nosotros debemos superar por medio del poder del Salvador y de nuestros esfuerzos. Es la combinación, ¿no? Tiene que haber una iniciativa nuestra de querer cambiar. Por eso encontramos que se nos pide que nos refrenemos, que nos abstengamos de pecar. O sea, eso requiere un ejercicio, requiere un esfuerzo. Pero solos no podemos, necesitamos la ayuda del Señor, del Salvador, de su poder. Por medio de esa ayuda es posible salir de todos estos pecados de los que habla Pablo a los Gálatas. Bien, vamos a seguir mirando las Escrituras. Y aquí encontramos que nosotros debemos dedicar la vida a prepararnos para comparecer ante Dios. Ahí está relacionado al tema de la muerte, que hay que prepararnos, no simplemente dejar que las cosas pasen, sino que existe un tipo de preparación que ya hemos acabado de mirar, de arrepentirnos, pero arrepentirnos más plenamente. Hay que recordar que hay un estándar de miembro activo de la iglesia que es un estándar peligroso. El estándar es asistir a las reuniones, tener llamamientos, ir al templo, por ejemplo, servir en hacer la historia familiar, la obra misional, aunque ese estándar no es de muchos, ¿no? De la obra misional, no sabemos que eso casi no lo hacemos, pero es el estándar de ser visible, de estar ahí,
de no fumar, de no tomar, de pagar el diezmo, y ese también es un estándar que también no todo el mundo entra ahí. Sin embargo, las cosas de la naturaleza misma, es posible que no hayamos hecho mucho. Y eso a veces es obvio y se ve en situaciones entre los miembros con no miembros, cómo actuamos en la calle, cómo actuamos en los negocios. Ahí aparecen situaciones que muestran que no hemos comprendido que el arrepentimiento debe ser completo. No solamente lo que decimos que es grande, o pecados grandes, o mandamientos grandes, sino de todo, porque el Señor no puede considerar el pecado con el mínimo grado de tolerancia. O sea que Él va a requerir que venzamos todo. Eso es lo que está escrito. Ahora, leyendo aquí Alma 34-32, porque aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Es que no sabemos cuándo es nuestro fin. Porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. Sigue diciendo acá en el 34 que no podréis decir cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Es que si no nos arrepentimos aquí, no nos arrepentimos allá, porque seguimos siendo los mismos. Y si aquí no queríamos, allá tampoco. Entonces, tenemos que prepararnos, ese es el tema. Tenemos que prepararnos para cuando tengamos que partir, porque volvemos a los versículos anteriores donde se nos está diciendo que el que muere en sus pecados padece una muerte espiritual y es como si no hubiera habido redención. Yo creo que deberíamos ser un poco más conscientes de lo que las escrituras enseñan. Tal vez no lo hemos oído muy a menudo en los discursos de la capilla, o por alguna razón no nos hemos encontrado con esos temas. De pronto no somos muy dados a estudiar el Evangelio e ignoramos algunas cosas y nos conformamos con lo que dicen los hermanos y los comentarios que se hacen en las clases. Pero ¿conocemos realmente la doctrina? ¿Sabemos de estas cosas que estamos viendo que está escrito allí? Como por ejemplo que no debemos demorar el día de arrepentirnos, como el ser conscientes de algunas cosas que son pecados y que no estamos conscientes. ¿Qué piensan, hermanos? Cuéntenme qué piensan. Ahí en los comentarios de este video pueden decir sus sentimientos al respecto de esta preparación para la eternidad. Imagínense la eternidad. Ahora quisiera crear un poco más de conciencia, hermanos. En Alma 5, ustedes saben que en Alma 5, Alma hizo una cantidad de preguntas de reflexión a los miembros de la iglesia porque él vio que las personas se estaban desviando. Entonces, miren, vamos a mirar un poco esas preguntas, pero esas preguntas son para nosotros. En otras palabras, nosotros debemos hacernos esas preguntas y contestarlas de corazón. Miren,
¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Y miren lo que tengo súper subrayado. Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? Esa pregunta es trascendental en nuestra vida. Ser humildes. Lo contrario al orgullo, ¿cierto? Sigue diciendo que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados. Ahora el 28, miren hermanos el 28. He aquí, os halláis despojados del orgullo. Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. Alma le enseñó esto a su pueblo. Esto se encuentra en el libro de Mormón. El libro de Mormón fue escrito para nuestros días. Los hombres que escribieron en el libro de Mormón escribían a generaciones futuras. Ellos nos vieron. Moroni dice eso. Entonces, que si nosotros no nos hemos despojado del orgullo, no estamos preparados para comparecer ante Dios. Algunos de nosotros persistimos en el orgullo. Nosotros somos indiferentes ante esto porque decimos que es nuestra forma de ser, que nosotros somos arrogantes, que nosotros somos prepotentes, que nosotros siempre tenemos la razón, que nosotros no pedimos perdón, que nosotros, todo lo que está relacionado con el orgullo. Alma dice que no estamos preparados. Y sigue diciendo, he aquí debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. Saben, hermano, yo escogí este tema porque me impactó desde hace muchos años cuando leí las escrituras que hablaban de la condición de los que morían en el pecado. Quise saber quiénes califican o están en el rango de personas que morirán en el pecado. Y aunque tal vez nosotros hayamos tenido esa idea falsa, que es los inicuos de afuera, ¿cierto? Porque a veces los tratamos así, que es la gente de afuera que no se quiere arrepentir, rechaza el evangelio, pero llegué a comprender que nosotros estamos involucrados en esto y tal vez de una manera más seria, porque nosotros hemos conocido el evangelio, nosotros conocemos los mandamientos y a veces no queremos arrepentirnos. Persistimos en el orgullo, persistimos en no ser humildes, en bajar la cabeza, en reconocer que no tenemos la razón, en perdonar a otros, en pedir perdón, en tantas cosas relacionadas que de pronto para otro programa hablaríamos con detalle del veneno del orgullo. Pero Alma sigue diciendo más cosas. ¿Hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Os digo que éste no está preparado. Fíjense, hermanos, que hay una cantidad de mandamientos que no hemos querido obedecer o pecados de los cuales no hemos querido arrepentirnos, como la envidia. ¿Quién piensa en la envidia? Si lo que estamos atentos es a pagar el diezmo, a ir a la capilla, a desempeñar los llamamientos, ¿quién piensa en la envidia? ¿Quién piensa, yo seré una persona envidiosa? La envidia es parte del orgullo, obviamente. Entonces nos encontramos con el riesgo de nosotros morir en el pecado, o nosotros nos encontramos en ese riesgo. Pero quiero dejar clara la idea.
que pecar no es igual a persistir en pecar. El pecar es algo que nos ocurrirá por un descuido, por una circunstancia, pero no es nuestra naturaleza pecar, pero nos ocurre por alguna razón. Pero persistir en pecar es no querer parar, no querer detenernos. Imagínense si yo soy un hombre iracundo, temperamental, que entro en conflicto con las personas, o por ejemplo, soy lascivo, dado demasiado a lo sensual, y no me he deshecho de eso a través de los años. He servido misión, he tenido llamamientos, pero conservo eso a través de los años. ¿No podría yo calificar para ser de esos que mueren en sus pecados? Voy a terminar mostrándoles algo que dijo el presidente Henry B. Eyring, miembro de la primera presidencia. Miren lo que él dijo. Miremoslo con cuidado. Hay peligro en la frase algún día, cuando en realidad significa hoy no. Algún día me arrepentiré, algún día lo perdonaré. En las Escrituras está claro el peligro de postergar. El hoy es un don preciado de Dios. El pensamiento algún día lo haré puede robarnos las oportunidades de esta vida y las bendiciones de la eternidad. La intención de este programa hoy es que creemos conciencia y que pensemos un poco mejor en lo que el Señor ha revelado por medio de sus siervos y lo que nosotros necesitamos hacer con nuestra vida como santos, como discípulos del Salvador. Que no sigamos persistiendo en nuestro estado carnal y caído, sino que tomemos la determinación de tomar nuestros pecados y deshacernos de ellos. El Salvador nos va a ayudar. Si nosotros tenemos un corazón sincero, Él nos va a ayudar a arrepentirnos. Él nos va a ayudar a vencer. Todos podemos hacerlo. Tenemos que tomar ánimo y tener fe. Una fe absoluta en los méritos y el poder del Salvador. De todos esos pecados que hemos visto y de los que probablemente tengamos que no estaban en esa lista, Él puede ayudarnos a vencer. Él nos dice que Él venció y que nosotros podemos vencer. Ha sido un gusto revisar estas escrituras otra vez con ustedes. Espero que nos ayuden para seguir creciendo y seguir progresando. Si sentimos o pensamos que estos temas de estos análisis de las escrituras pueden ayudar a otras personas, pues compartamos con ellos el enlace de este video para que ellos también puedan llegar a esta comprensión y este entendimiento. Nos vemos en la próxima. Les deseo todas las cosas buenas de este mundo. Hasta pronto.